eso de barrer para los hombres, qué es eso de lavar los platos. Y más tarde, el siguiente día, el programa saca un video también en redes sociales, y creo que lo hizo en Televisión al Aire, en el que explica que fue descontextualizado todo lo que se ha, digamos que divulgado, lo que se ha viralizado, pero que dentro de eso, ¿verdad? Pedían las disculpas del caso y todo eso. Esta fue nuestra actividad introductoria para esta clase, si se fijan ahí en el Classroom, ¿verdad? Y todavía no leo sus comentarios, pero sí creo que es importante que ustedes lo vean ya visualizando las revistas, porque a nosotros, claro que nos interesa el tema de el manejo de información en un programa cualquiera que sea, y es objeto de análisis definitivamente cómo se manejó, digamos, la información de qué hace un hombre en la cuarentena. Eso definitivamente, creo que el manejo de la información estuvo mal, ¿verdad? Descontextualizado o no, en realidad de eso no cabe, digamos, decir esto es una broma, porque imagínense ustedes abordar un tema, por ejemplo, el abuso infantil en todas sus formas, abuso sexual, abuso físico, lo que sea, y que ustedes vean a decir en televisión a manera de broma, por ejemplo, no, si es bonito pegarle a los niños, ¿qué es eso de no pegarles? Debemos de pegarles como una regla, debemos de educarlos de esta manera, por muy broma que se diga, el tono siempre es chocante, no es normal, o sea, no debe normalizarse esos pensamientos, pero entonces no es, como hemos dicho en muchas clases, no es televisable, en definitiva. Para esos temas, lo hemos dicho anteriormente, tenemos que llevar especialistas. Nuestros conductores, nuestros talentos no son, digamos, no están para emitir en sí un juicio. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Tenemos cada uno nuestro sistema de valores, nuestra ética, pero en esos casos definitivamente no aplica. Quiero llegar al punto para poder desarrollar la técnica y para que ustedes entiendan lo que deben hacer en el punto número 1. Teniendo como base toda esta historia que les he contado y que vamos a analizarlo también con los comentarios que ustedes me hagan y la plática que vamos a tener, ustedes pensemos en las revistas. Las revistas, incluso pensémoslas en cuarentena, porque esa va a ser, digamos, ahorita nuestra idea de investigación. Mire, fíjese que COVID-19, toda esta pandemia nos ha pedido distanciamiento social. Hoy se habla hasta de 3 metros. Eso quiere decir que incluso en los programas de televisión habrá que pensar bien si vamos a tener invitados. Y resulta que las revistas, como formato, ¿verdad? Las revistas requieren de invitados porque tienen bastantes entrevistas. Híjole, ya tenemos un problema en esto, de cómo desarrollar, digamos, cómo planificar una buena revista que tienen 3 horas durante esta cuarentena, que es lo que hago. Entonces pensemos nosotros en todos los problemas que puedan surgir en relación a estas revistas. Uno de los primeros que se me viene a mí, que voy a anotar aquí, es, por ejemplo, y tiene que ver con este caso, que al no existir invitados en estos programas, pues resulta que, vamos a redactar así, al no haber invitados, puede ser que haya esto se haya debido, porque claro, que le tenemos que buscar el problema a todo esto. ¿Cuál es el problema de que este señor, o digamos de que producción haya decidido hacer una sección de ese tipo, una tertulia? ¿Será que un problema es que hay falta de creatividad? Falta de creatividad en secciones. Falta de creatividad en secciones. Yo lo tengo así. Falta de creatividad en secciones. Entonces vengo yo, les animo a que también tengan tiro. No sé bien cómo. Yo les animo a que sí lo hagan así, porque después ya van a ver por qué es importante tenerlo. Voy a borrar aquí. Entonces decimos aquí que hay falta de creatividad. Pensemos en otro problema. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que haber hecho eso ellos de alguna manera? ¿Será que hay falta de contenido?
Falta de contenido para las revistas. ¿Ve? Aquí ya vimos que nos vamos a enfocar en una revista. Falta de contenidos, porque de repente puede pasar, ¿verdad? Que entonces miren qué más pongo, alargo esto, mejor pongo 4 personas a hablar, ¿verdad? Falta de contenido. ¿Será que también yo empiezo a decir, miren, fíjense que, pues sí, o sea, los pusieron a los 4 a hablar y por qué no mejor no invitaron a alguien? O sea, sí, ya sabemos que entonces quiere decir que no hay contenido, puede ser un problema, pero ¿y por qué no invitaron a un especialista que dijeran, miren, el papel del hombre en la cuarentena? Hombres, y que llegue, por ejemplo, que sea un psicólogo y hable de roles, ¿verdad? Y entonces empieza a decir, no, bueno, los roles, pues antes, hace muchos años se pensaba que solo las mujeres lavaban la ropa y los hombres se sentaban a que les sirvieran el café, qué sé yo. ¿Será que hizo falta? ¿Falta qué? Piensen, seguramente ustedes tienen más ideas. Puede ser falta de criterio para elegir, digamos que el formato específico. Tal vez no tenía que ser una tertulia, tal vez sí tenía que ser una entrevista. Falta de criterio para elegir el formato. El formato de TV. Pero mire, siento que, ustedes me pueden decir, mire, yo siento que este problema, en realidad, mire, no es ni del productor, ni del canal, ni de la persona que lo dijo, sino que este problema es cultural. O sea, mire, nada sirve que de repente usted ponga una sección en la que pone a un señor, a un psicólogo y empieza a hablar de roles. Eso no es noticioso, mire, ya vimos que noticias negativas, que noticias no sé qué, no sé cuánto, aquí y allá. Entonces vemos ahí un factor cultural. Esos problemas también, digamos que nos pueden llevar al origen de todo esto. Veamos, pongamos aquí, ¿será que hay una, digamos que, falta de cultura? Que en este caso nosotros se lo podríamos acuñar, digamos que a ese conductor, a ese invitado. Podemos decir, mire, pero él en realidad representa a un buen grupo de hombres que piensa eso. Entonces podemos decir que la sociedad machista como tal, lo vamos a dejar así, la sociedad machista es el problema. Y mira, o sea, es que de repente ese programa, ahí porque lo dijeron, ahí porque lo descontextualizaron, qué sé yo, ustedes me pueden decir, ese es el problema, mira. Y seguimos analizando y seguimos sacando problemas y ustedes estoy segura que van a sacar muchos problemas. Pensemos más. Mire, Lick, es que fíjese que otro problema, por ejemplo, es que esta sección, el nombre que tiene se llama Amigo Date Cuenta. Y entonces resulta un poquito como polarizado, ¿verdad? Todo ese tema de género no quiere decir como todo para la mujer, ¿verdad? Y que la mujer es mejor. No. Género, igualdad, equidad. Mujer debe ganar lo mismo que el hombre en un puesto gerencial, por ejemplo. A eso se refiere. Volvemos al tema cultural, ¿verdad? Pero fíjese que el problema también es que demasiado polarizado, digamos, ¿verdad? Así como está el amigo date cuenta, está el amiga date cuenta. ¿Y qué tal si en ese amiga date cuenta también se vierten, digamos, contenidos que lleven a pensar de alguna forma, no, miren, la mujer debe ser mejor que el hombre, qué sé yo, y entonces ahí la gente no dice nada, pero puede ser que en algún momento pueda generar ese tipo de problemas por el manejo de información que se está dando. ¿Qué otro problema podemos encontrar entonces?
que decimos, ajá, sabemos aquí un problema como de abordaje de temas, ¿verdad? Incluso podemos decirlo de un solo, de redacción, por ejemplo, del tema, por ejemplo. O sea, de por sí estaba ya tirada en las cartas, ¿verdad? El macho, ¿qué hace el macho? Amiga, date cuenta, ¿verdad? Porque ahí creo que ya es otro tipo de violencia, ¿verdad? Una de las cosas que me fijaba a través de las redes sociales es que decían, mire, por eso ese tipo de programas no debe de existir. Ese tipo de programas, decía. Me puse a pensar yo, ajá, ¿querrán decir que ese tipo de formato ya no debe de existir? ¿Querrán decir que ese tipo de programa, específicamente cómo se desarrolla en El Salvador, es el que ya no debe existir? Y entonces empecé a irme para atrás y pensar en el Viva la Mañana de hace, digamos, 5 años, qué sé yo, que era lo que tenía. Y entonces vemos que el formato sigue respondiendo, ¿verdad? A lo mismo, a entrevistas, a juegos, algunos concursos, siempre, digamos, el perfil de presentador. Entonces empecé a analizar y decir qué es lo que podemos hacer nosotros para, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero sí analizarlo